No sé si de esto tienen alguna duda o quieren que profundicemos algo más. Oye, excelente, imagínate el ahorro energético de estar en ese ciclado y recuperando temperatura en la histéresis. Aquí es Así súper es. fino. Exactamente, es muy interesante. Y eso que es en este caso era una reguladora de presión manual. Si se tiene una electrónica es aún más fino todavía el comportamiento. Ingeniero, una pregunta. ¿Esa reguladora de presión en dónde es que se instala? Se instala, oh, perdón, se instala a la salida del evaporador. Tiene que ser en la línea de succión. Hay dos tipos de reguladora, hay una que necesita ecualización y otra que no. La que no necesita ecualización se puede colocar a la salida del evaporador en un tramo horizontal. La que necesita ecualización por lo general se coloca a la succión a la llegada del equipo o del rack. Entonces, en la mayoría de cuando se pide un rack que venga con reguladoras, las vamos a encontrar en la succión donde se va a conectar cada una de las tuberías, porque necesitan tener un equilibrio mecánico que viene dado por la presión que genera en el condensador con la presión de alta. Entonces las vamos a encontrar ahí. Por O acá sea que lo tenía, que yo estoy regulando es presión de succión. O sea, estoy manteniendo la constante. sí señor, estamos regulando es la presión de succión. Esto eran las otras diapositivas, pero en las otras diapositivas cuando vemos la parte de succión, es exactamente, este rack está al revés, pero en el rack normalmente viene en la tubería de succión, donde se instalan estas válvulas. Pero en estas diapositivas no tengo ninguna imagen. No. Bueno, y lo último que les quería mostrar es este análisis que se realizó para una empresa en la cual se hizo un estudio y un sistema específico, era una unidad condensadora donde se miraron los diferentes parámetros de operación y se realizaron algunas correcciones. Sin embargo, lo más interesante de este estudio, además de ver cómo fue el funcionamiento día a día de operación de este cuarto, era entrar a mirar las condiciones generales del sistema. Entonces veíamos que inicialmente estos son los picos de deshielo, esta es la gráfica de la temperatura en el cuarto, vemos cómo el cuarto prendía y apagaba porque era una unidad condensadora. Vemos los picos de deshielo que son muy periódicos cada cierto tiempo y vemos que la histéresis era relativamente alta. Acá vemos condiciones de temperatura de tiempos de apertura, de puertas, de horas, porque teníamos todo monitoreado, cuánto tiempo trabajó el compresor y cuánto tiempo llevaba trabajado en el día que se hizo el estudio. Acá vemos eficiencias generales del sistema, la disponibilidad del sistema en el mes y en el punto de operación más eficiente cuánto estuvo operando realmente el cuarto. Acá empezamos a ver lo más interesante, cómo se comporta la presión. Vemos que la presión tiene una oscilación no solamente periódica por los deshielos y por los arranques y apagados del cuarto, sino que también vemos cómo va oscilando a lo largo del día, precisamente por las variaciones de la temperatura ambiente, en especial la presión de descarga. Mientras que la presión de succión vamos a encontrar que siempre va a estar muy estable porque es la que vamos a tener dentro del cuarto. Entonces vemos que lo que nos afecta a la condición de ambiente va a ser las condiciones del lado de alta presión, no las condiciones tanto del lado de baja porque estas son dentro del cuarto. Acá más adelante vamos a encontrar esta parte que es muy interesante. Vemos el subenfriamiento. Entonces ahorita hallamos un subenfriamiento que en teoría era un subenfriamiento estable de 3 grados centígrados. Pero acá estamos viendo que en la realidad no se comporta de esa forma. En la realidad solo llegamos a ese subenfriamiento en unos puntos específicos en los picos de operación. Y cuando hay deshielos, el subenfriamiento es mayor. Cuando alcanzamos temperatura, obviamente se apaga el cuarto y se vuelve cero, pero vemos que todo el tiempo el sistema está oscilando y no se mantiene constante. Lo mismo va a pasar para el sobrecalentamiento y para el sobrecalentamiento total. Vemos que encontrábamos picos en los cuales se elevaba demasiado y vemos que acá el sobrecalentamiento también teníamos picos donde se elevaba. Entonces no era estable, no es algo que se pueda mantener de manera estable si no tenemos un sistema como el que acabamos de ver, que podamos tener una temperatura constante y si no tenemos una válvula que nos esté haciendo el cálculo ajustado. Vemos que la válvula
termostática trata de llevarlo, pero no lo consigue mantener estable. Acá también tenemos la humedad relativa, que es muy interesante. Era un cuarto de congelación y vemos como la humedad relativa va variando todo el tiempo entre 80 y 90%. Vemos que no se mantiene constante. Obviamente cuando el cuarto apaga va a haber una disminución de este y cuando prende va a haber un aumento. También vemos cuando hay un deshielo, cómo entran las resistencias y cómo una resistencia baja considerablemente la humedad relativa en ese pico de operación. Otra cosa muy interesante es ver la capacidad del compresor. Vemos acá que el compresor, cuando la temperatura es más alta, o sea, cuando tenemos una temperatura del cuarto mayor, por ejemplo, cuando se acaba un deshielo y el compresor prende, que es este punto que vemos acá, como la temperatura del cuarto se eleva, vamos a tener que el compresor va a tener más capacidad porque ya no está evaporando cercana a la temperatura de trabajo, sino que va a estar evaporando más arriba. Y vemos que él va recuperando, va disminuyendo su capacidad a medida que va recuperando la temperatura del cuarto, porque va evaporando más abajo, más abajo, más abajo. Entonces vemos que tampoco tiene un comportamiento estable. También vemos las eficiencias. Obviamente las eficiencias van a ser muy parecidas a la capacidad debido a que estas van mostrando cómo va a medida que tengo el compresor en una temperatura de evaporación más alta, el compresor va a ser más eficiente. A medida que va llegando al punto de operación, va a ser más baja. Esto también nos permite evidenciar con las diferentes horas de operación, aunque sea difícil de ver las oscilaciones, pero las temperaturas ambientes también van a generar que hayan ciertos picos y ciertos cambios en la eficiencia del sistema. Y también vemos la relación del consumo de energía, donde cada arranque vemos que es un pico muy alto. Todos estos arranques, todos estos picos van a generar que los consumos de energía sean mayores. Si podemos disminuir la cantidad de arranques, podemos ahorrar más energía, que fue algo que se llevó a cabo en este caso y ya lo vamos a ver. Vemos la relación de compresión, cómo se comportaba. Vemos también los voltajes, que es algo muy interesante ver cómo cada arranque genera una fluctuación importante en el voltaje. Cada vez que tenemos voltajes diferentes nos va a generar consumos de energía diferentes, no se va a comportar lineal. Vemos cómo se comportaban las corrientes, el estado de la solenoide cada vez que abría y prendía y el comportamiento de la apertura de puertas y ventanas. Entonces, acá se hicieron varias correcciones, se hizo una limpieza del condensador, un cierre de la apertura de un panel que tenía ese cuarto, que tenía un espacio abierto donde antes había una ventana, se hizo cambio de la histéresis del controlador porque estaba muy amplio, estaba muy corto el encendido y apagado de la unidad. Y pasamos de tener 173 arranques por día a 70 arranques. Cambiamos el promedio del consumo de energía de 235 kilovatios hora día a 206.2 kilovatios hora día. Y la eficiencia, el indicador de eficiencia incrementó del 58% de estar trabajando en el punto óptimo al 68% de estar trabajando en el punto óptimo. Entonces vemos acá cómo esta histéresis que se tenía antes era una histéresis muy pequeña y ahora vemos la histéresis como quedó un poco más desarrollada, con lo cual el compresor arranca menos veces al día y vamos a tener un mejor consumo de energía. Este fue el estudio que se hizo en este caso. Vemos cómo se tenían estos valores de consumo de energía y cómo posteriormente, que más o menos la tendencia era estas condiciones. Obviamente a veces puede que haya un pico extraño por condiciones de operación, pero acá vemos cómo la tendencia disminuyó por debajo de la línea verde, mostrando todos los ahorros de energía que se consiguieron solo con cambios sencillos por tener una buena programación. Entonces esto también se los quería mostrar para que también se dieran a la idea de que muchas de las cosas que vimos pues no se comportan en estado estable, tienen demasiadas oscilaciones. Y acá vemos cómo las capacidades del compresor van variando y cómo es necesario, por ejemplo en este punto donde tenemos una temperatura del cuarto más elevada, tener un condensador más grande. No sé si sobre esto tienen alguna duda, pero pues con esto damos como terminado este módulo. Profe, disculpe, Perdón, creo que soy ¿me yo. escucha, profe? Ahí sí. Toda esa información la sacó ¿eso es un sistema rack o unidad No, condensadora es una unidad de uno condensadora. a uno?
uno a Ah, uno. ok. ¿Y esa información se recopiló de algún controlador? Se diseñó un controlador específico para poder tomar esto ay, se me fue el nombre. Es parecido a una Raspberry, pero se obtuvieron todos los datos. Obviamente se hizo la implementación de una cantidad de sensores de temperatura ubicados en diferentes puntos del sistema. Se tomaron todo el tiempo las presiones con transductores de presión en succión y en descarga, se medía la energía, se medía la apertura de la solenoide, se medía con sensores de fin de carrera la apertura de puertas, y el único elemento que no se tiene real, sino que solamente se tomaron los factores de capacidad, los factores de los polinomios que entregan los compresores, era porque no teníamos el flujo másico. Si hubiéramos podido medir el flujo másico, hubiéramos tenido estos valores más reales porque se adaptarían al sobrecalentamiento. Estos sí son sacados por los polinomios que tienen, por ejemplo, los sistemas de los software de los compresores. Profe, ¿y realizar ese análisis con el equipo que ustedes hicieron sale muy costoso? Este análisis valió cerca de, solo para esta unidad, la implementación fue cercana a 6 millones de pesos, más o menos. ¿Eso es contratado o ustedes mismos No, en hacen este el análisis? caso nosotros mismos lo quisimos hacer precisamente para tener esas condiciones de estudio que nos pareció muy interesante, pues comprender un poco más allá, además que el cliente quería saber, y el cliente se fue con nosotros en este piloto para poder ver el comportamiento de las variables. Esto mismo también Listo, es profe. replicable y Entonces, es algo que utilizan, por ejemplo, los controladores más avanzados en sistemas como, por ejemplo, los de CO2. Tienen mediciones de energía, tienen un montón de sensores y ellos mismos se encargan con todas las condiciones de estar buscando los factores de máxima eficiencia. Por eso tienen tanta implementación electrónica los sistemas más nuevos de CO2. listo, profe, muchas gracias. Pero, ¿y el seguimiento se hizo por cuánto tiempo? Aproximadamente como por 3 meses. Ok, Por lo que acá pues vale. estamos viendo. Se hizo un mes completo con la operación como estaba para poder ver los consumos de ese mes. De ahí se hicieron todos los ajustes y de ahí pasó otro mes completo y se vio que se mantuvo en el tiempo el ajuste. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta o podemos dar por cerrado este módulo. Inge, muchas gracias, muy buena clase. Y ¿qué? Unos datos de contacto, Inge, una duda. Sí, claro que sí. Cuando les compartamos las diapositivas, les voy a compartir ahí el contacto por si quieren conversar conmigo de cualquier tema, no hay ningún problema. Gracias, Inge. Buen fin de semana a todos. Con mucho gusto, igualmente para todos. Vale, gracias. Bueno, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias, Hasta luego, profe. muchas gracias. Hasta luego, que estén bien.